Tengo el honor de presentar en la Universidad de Valparaíso la más reciente obra del historiador Luis Corbalán Márquez, titulada La secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo, lo que dicen los documentos norteamericanos y otras fuentes documentales en el periodo de 1962 a 1976, editada por Seibo, Santiago de Chile. Luis Corbalán es doctor y ha publicado otros 5 libros con frecuencia citados por especialistas en la historia de nuestro país. Es también académico de esta universidad, donde tuve el gusto de conocerlo y admirar su notable capacidad como docente, pues me correspondió durante varios años ser parte de la comisión de examen en una asignatura impartida por él, siempre sorprendiéndome de la extensión y precisión de los conocimientos exhibidos por sus alumnos, la mejor prueba para un profesor. Ya desde su título, la obra que hoy comento se aparta de la formalidad tan del gusto de los historiadores de nuestro país, pues obscenidad designa la transgresión severa no de uno, sino de varios de los principales valores proclamados por una sociedad. Por eso, incluso hablar de la obscenidad resulta obsceno, ¿ya? En cambio, hablar del asesinato no convierte al que lo hace en asesino. Ahora, estos valores no necesariamente son los más respetados de una sociedad. Por ejemplo, la ética victoriana, característica de la Inglaterra del siglo XIX, extremadamente represiva de la sexualidad en apariencia, pero que coincidió con uno de los periodos de más alta prostitución y pornografía en ese país, los cuales no hubieran existido si no hubieran tenido clientela. En nuestro propio país, la obscenidad sexual tiene una dimensión alegre, de viernes por la noche, de despedidas de soltero y miércoles femenino. Algo así como las Saturnalias en la severa Roma republicana. Pero cuando una obscenidad es secreta, como la califica Luis Corbalán, entonces constituye algo que avergüenza a quien incurre en ella, algo que se desea olvidar y es enterrado en el inconsciente, donde, como nos enseña el psicoanálisis, toda transgresión fermenta y se pudre y acaba enfermándonos y debilitándonos desde adentro. La historia de una nación es a esta como la biografía es al individuo, el relato que configura su identidad. Si en este relato identitario se alberga una obscenidad secreta, como entre puntos suspensivos, la enfermedad que ella provoca nos daña a todos. Tal vez ciertos rasgos actuales de la sociedad chilena, como la pérdida de su identidad nacional, identidad que era tan fuerte en nuestros mayores poetas como la Mistral, Pablo de Roca, Pablo Neruda, sea un síntoma de esta enfermedad. Tal vez otro síntoma sea nuestra paralizante incapacidad de votar a favor de lo que queremos, ¿ya? Educación, salud y previsión estatales para todos y privadas para los que lo prefieran, como teníamos antes del golpe. Nuestra sumisión a los mismos partidos que llevan 23 años diciendo que son de izquierda o de centro y actuando tan en favor de la derecha como ni ésta se atreve a hacerlo. Tal vez nos estamos castigando a nosotros mismos y esta obra de Luis Corbalán, sacando a luz el conflicto, podría ser el inicio de la terapia. Espero que el autor me perdone si he sobrepasado lo que él se propuso alcanzar con su obra, pero este entusiasma al lector, se lee fácil en un día. No obstante, es extremadamente rigurosa, tanto en su recopilación de datos como en su referencia a fuentes. Estas son, de preferencia, los documentos desclasificados a fines de 1975 por el Senado de los Estados Unidos, que se refieren a las intervenciones clandestinas de ese país en Chile durante el periodo a que el libro se refiere. Documentos conocidos con el nombre de Informe Church, por el senador que presidió la comisión encargada de realizar esta investigación. Documentos que revelan la enorme magnitud de esta intervención, sobre todo del tipo económico, y de la cual una parte significativa fueron fondos asignados a empresarios, partidos políticos, principalmente la Democracia Cristiana, y algunos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas activos y en retiro, para evitar, primero, el ascenso y luego la perduración de Allende en el gobierno.
por vías ya sea institucionales o por golpe de Estado. Para no usurpar demasiado tiempo y además para que se sientan tentados de leerla, destacaré solo 3 aspectos en este libro y en este momento. Ante todo, la capacidad del autor para dominar el dato desde arriba, conservando su capacidad crítica y su sagacidad histórica, no sometiéndose servilmente a lo que dice el texto o a la opinión contenida en los documentos. En esta libertad de trabajar el dato se destaca como cosa muy interesante la escasa capacidad de presión de Estados Unidos en esos días, ¿ya? Revelada por los mismos documentos. Los propios documentos reconocen de que en varias ocasiones no pueden hacer nada, ¿ya? Es cierto que en esos días la Unión Soviética todavía no exhibía síntomas de desplome, ¿ya? Y Estados Unidos estaba perdiendo la guerra de Vietnam en esa misma fecha. Junto con esto, acompaña a esta característica el hecho de que los, llamemos, sobornos o ayudas a la resistencia antiallendista y en cierto sentido la resistencia contra la voluntad mayoritaria del pueblo chileno también. Entonces, el autor, Corvalán, ¿ya? No sigue la línea que se explicita en el documento. En el documento se dice de que fue la gran cantidad de capital invertido lo que permitió exitosamente el derribo de Allende, ¿verdad? No, por ejemplo, Corvalán muestra continuamente que quienes recibieron estos apoyos económicos, ¿verdad? Esencialmente siguieron sus propias líneas de acción, concordantes, sí, con los propósitos de Estados Unidos, pero no fueron simples funcionarios pagados de Estados Unidos, ¿verdad? Y en muchos casos recibían el dinero y hacían algo que a Estados Unidos no le gustaba ni jota, ¿verdad? Es bien interesante ese aspecto, que fluye de los mismos documentos. También Corvalán permite darse cuenta de que si bien fueron muy grandes estos fondos, fueron muy pequeños en comparación con otro medio de presión económica enormemente superior, que fue esencialmente el bloqueo a los créditos chilenos, a los créditos al Estado de Chile, ¿ya? Bruscamente, al día siguiente del ascenso de Allende, se caen todos los créditos. Los bancos internacionales no le prestan plata a Chile, que la necesitaba desesperadamente. La economía chilena, por un vicio tradicional que viene desde el siglo XIX, se venía financiando sistemáticamente con préstamos, ¿verdad? Entonces, al cortarle los préstamos, la economía chilena entra en colapso, ¿ya? Otro aspecto también que refuerza lo anterior es la autonomía que exhibió Argentina, ¿ya? No en esa época, sino en el periodo inmediatamente anterior, en el periodo de la inmediata posguerra, ¿ya? Mientras en la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la inmediata posguerra, en el cual Argentina, tan presionada como Chile, digamos, y como el resto de los países latinoamericanos, simplemente siguió su política propia, ¿verdad? Y Estados Unidos no le pudo hacer nada, ¿ya? A largo plazo, claro, le provocó un golpe de Estado, etcétera, pero no es seguro que ese golpe de Estado haya sido producto exclusivo de la acción norteamericana. Otro aspecto que me gustaría destacar es la discordancia entre los informes de los distintos órganos norteamericanos encargados de la intervención en Chile, ¿ya? El más profesional y permanente de estos órganos, la CIA, ¿ya? La Central Intelligence Agency, constantemente está casi del lado chileno, ¿ya? Dice, mire, no hay motivo alguno para intervenir, ¿ya? No solo Allende no se ha apartado ni un milímetro
textual, 5 informes sucesivos de la CIA. No se ha apartado ni un milímetro de ¿cómo se llama?, del procedimiento democrático, ¿ya? Obedece la ley, digamos, no hay persecución a las personas, no hay amenaza de tortura, de asesinato, no hay nada por el estilo, ¿ya? Hay, eso sí, una creciente conflictividad en las calles, eso sí, pero no que se pueda atribuir al gobierno, a actos de terrorismo de Estado, en absoluto. Mientras que los informes de la CIA revelan de inmediato, al día siguiente del golpe, el terrorismo de Estado desatado por las Fuerzas Armadas. Y insisten en que totalmente innecesario, puesto que el país estuvo controlado en las primeras 24 horas. Cualquier otra resistencia posterior era de naturaleza típicamente policial, no algo que requiriese una intervención de las Fuerzas Armadas. Además de eso, revela la disidencia interna, y eso es muy útil no solo para el historiador de Chile, sino para el historiador de la época contemporánea, la disidencia interna de los órganos de gobierno norteamericanos, ¿verdad? Los datos que maneja la presidencia, probablemente fabricados por ella misma para justificar su decisión, contradicen drásticamente los datos de inteligencia profesionales. El estudio del comportamiento y de la influencia en el mundo de la más poderosa potencia actual, ¿ya?, es el estudio de las peleas internas de distintos órganos entre ellos, ¿ya?, con bastante poca coherencia entre ellos. Bien, esos son algunos de los puntos principales que yo quisiera destacar en esta obra, y en virtud de los cuales recomendar calurosamente su lectura. A continuación, el profesor Nelson Castro va a hacer sus comentarios. Bien. Buenas tardes a todos, especialmente al profesor Luis Corbalán, que ha publicado su 6º libro, si mal no recuerdo, que evidentemente tienen una característica, ¿no?, que es el estudio sistemático de la historia de Chile, principalmente en la década del siglo XX, y en este último texto un rápido análisis de la intervención norteamericana entre la década del 60 y el 76. Yo me temo que en el comentario anterior hay cuestiones que yo voy a disentir porque tengo otra lectura. No sé, pero bueno. Sobre todo respecto de la sistematicidad de la intervención, la coherencia de la intervención propugnada por el Estado norteamericano, y como bien le recordó un presidente norteamericano, si no recuerdo, Nixon, a Allende, la CIA es el pueblo de Estados Unidos. O sea, creo que hay una coherencia sistemática, como se demuestra en los textos del año 60 en adelante, respecto a la intervención norteamericana en Chile. Y el libro, este libro que vamos a comentar, vuelve a poner, como bien lo ha dicho el profesor Claudio Díaz, algunas cuestiones que ya el psicoanálisis nos ha recordado, ¿no? La idea misma de que el pasado siempre retorna, y esta vez retorna en aquel lugar y en aquel espacio en que el pasado de una u otra manera ha tratado de ser olvidado, que es el archivo, ¿no? Archivos que tienen la cualidad de ser documentación estatal, y por lo tanto, a diferencia de otro tipo de documentación, tienen esa extraña paradoja de ir evidenciando de una u otra manera ciertos problemas que son el objeto de estudio del historiador. Con la secreta obscenidad de la historia de Chile, que es el resultado de las investigaciones desarrolladas por el profesor Corbalán a partir de la serie de documentos desclasificados por el Estado norteamericano, se viene un poco, de una parte, a confirmar una serie de elementos que están presentes en la historiografía, pero por sobre todo se tiene también a tomar distancia de otros mitos, sobre todo mitos más bien urbanos, políticos, respecto de la intervención de la CIA, y particularmente, como lo voy a comentar un poquito más adelante, de la profunda conexión que hay entre esa política norteamericana con el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Que es lo más relevante, digamos, en ese sentido. La acción directa, el instrumento directo, digamos, de la política norteamericana en Chile.
Y en ese sentido, el trabajo del destacado historiador realiza una contribución no solo al debate historiográfico, sino particularmente a un debate político obnubilado por el consenso de Washington y las octavillas movimentistas. Yo esto lo voy a referir. O sea, creo que en ese sentido el texto, de una parte, el consenso de Washington, que durante la década del 90 ha definido los lenguajes de la política y ha tenido que definir, no solamente en el ámbito de la política internacional y los discursos en torno a la apertura de los mercados, sino que principalmente ha ido definiendo los lenguajes académicos, ¿no? A propósito, digamos, de la pérdida constante de autonomía de las universidades, habrá que indicar que hay también un núcleo interesante de que uno lo puede perseguir a través de los textos, de las ediciones, de los centros de estudio, de las orientaciones que hay, y que de una u otra manera van muy a tono en distintos ámbitos, desde cuestiones que están referidas a estudios concretos sobre el paisaje, el territorio, el patrimonio, a cuestiones que tienen que ver con defensa o de relaciones internacionales, están cruzados ampliamente por este discurso del consenso de Washington, y las octavillas movimentistas simplemente las voy a señalar a esa tendencia a siempre traducir en clave local y desde lo local cuestiones que evidentemente van más allá de los límites estrechos del Estado Nacional o de la región y que vinculan directamente con políticas que son definidas desde otro lugar. Bien, desde el punto de vista historiográfico, la documentación que Luis Corbalán ha relevado en este sentido, en la mayor parte de ella es una documentación que ha sido publicada mayormente y que el autor tiene la agudeza, la gentileza de incorporarla como se dé dentro del texto, lo que va a ayudar mucho, digamos, a poder hacer estudios particulares a partir de lo que está aquí establecido. Bueno, el trabajo a partir de la documentación permite ir delimitando en el libro un espacio de inteligibilidad, permite con mucho rigor identificar coyunturas y sobre todo cronologías, ¿no? Que para efecto del análisis histórico, las cronologías en relación siempre con este espacio de inteligibilidad, son necesarias para poder ir visualizando precisamente los cambios, las mutaciones, las transformaciones que hay a propósito de esa política que en ese sentido yo creo que es coherente, esa política construida desde el Estado norteamericano hacia Chile en concreto y en general hacia América Latina y hacia el mundo. Sin duda duda que este esfuerzo, ¿no?, de Luis Corbalán por definir, por delimitar un espacio de inteligibilidad, por identificar las coyunturas y establecer las necesarias cronologías desde donde leer la documentación, podría ser juzgado como un hábito superado por la crítica posmoderna a la práctica historiográfica. Es decir, precisamente esa crítica posmoderna que ha tendido, sobre todo en las últimas décadas, a cuestionar la transparencia del documento. Hay todo un debate que no es necesario entrar aquí respecto del documento, ¿no? Pero que Luis Corbalán vuelve a poner, digamos, en valor un debate a propósito de estos documentos que está en directa relación con el valor que tiene el conocimiento historiográfico. Yo aquí abro un paréntesis. Recordarán ustedes que hace la década del 90 en Chile, a propósito de la publicación del informe Rettig, ¿no?, el posmoderno ensayista Alfredo Jocelyn Hall, ¿no?, publicó en un órgano del Instituto Libertad y Desarrollo vinculado a la Unión Demócrata Independiente, publicó un texto en el que ponía en cuestionamiento el valor que tendrían los testimonios recopilados por la Comisión Rettig. Y todo el juego y la operación de Jocelyn Hall consistía en llevar o poner en el tapete la idea de la construcción del documento y de la fragilidad de la interpretación. Eso es para recordar un poco que en Chile este debate en torno al valor del documento y la producción del conocimiento histórico es un debate que es muy sensible, sobre todo no solamente en el ámbito nuestro de la investigación y de la enseñanza de la historia, sino que también en el ámbito ciudadano y en los reclamos por justicia. Se trata, como he dicho entonces, de un problema sensible, particularmente en un marco social, por no decir institucional, que alienta una interesada perspectiva que reduce la producción de conocimiento historiográfico
en particular y en general la producción de conocimiento social, a un mero juego de interpretaciones. Y esto también lo remarco porque, digo, ¿por qué no simplemente institucional? Porque los propios enfoques de enseñanza que propugna el Ministerio de Educación en la década del 90 en adelante insiste en la idea de rebajar el conocimiento historiográfico a una mera interpretación. ¿Ah? Y de hecho el ejercicio didáctico por excelencia consiste en esa banal actitud de presentar a un estudiante dos interpretaciones respecto de un mismo conocimiento. Evidentemente que el esfuerzo de Luis Corbalán no va por esa vía. Y voy a leer, digamos, porque me parece interesante que nos haya traído a colación una vieja expresión de José Ingeniero, ese gran intelectual argentino que formó una gran generación de pensadores progresistas en la Argentina, entre ellos Aníbal Ponce, por mencionar algunos. La cita de Ingeniero está muy bien en esa relación, y dice Ingeniero en Las fuerzas morales: miente toda historia muerta que tiene igual sanción para los mártires y para los verdugos, para los que han muerto en las hogueras y para quienes la encendieron. Creo que esa epígrafe, digamos, de la obra de Ingeniero es traída a colación en un momento que también para nosotros nos parece importante, cómo enfrentarnos, digamos, frente a estos debates que no son solamente epistemológicos, sino que son debates que tienen profundas consecuencias en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana. De ahí entonces que el historiador, Luis Corbalán, insista en subrayar el título de su obra bajo la idea de lo que dicen los documentos norteamericanos, ¿no? Y en esta obsesión del historiador, ¿no?, por remarcar lo que dicen los documentos norteamericanos, yo creo que no hay que ver ahí una especie de ontología decimonónica, una ingenuidad, ¿no?, respecto de la transparencia del documento, sino que más bien en este esfuerzo el historiador está más próximo al establecimiento de una verdad, pero en términos jurídicos. Creo que es una cuestión que habría que recordar acá. O sea, si se trata de establecer aquí una secuencia, ¿no? Es una noción de verdad jurídica, por así decirlo. Y el esfuerzo de Luis Corbalán, vuelvo a repetir, en poder establecer identificar las coyunturas, en establecer las cronologías, ¿no? Tal como lo propugnaba en su momento Vidal Naquet contra el revisionismo historiográfico, que intentaba negar el genocidio. En esta situación, en esta y en otras más que son tan sensibles para nosotros, el historiador siempre se ve obligado a volver a esa antigualla de lo real, de lo que aconteció, ¿no? No dejándolo en el juego y en el espejismo de las interpretaciones, sino que en el sano establecimiento de lo que ha acontecido. Permítanme el juego de palabras. En ese sentido, el trabajo del doctor Corbalán tiene el doble mérito de contribuir al establecimiento del hilo de los acontecimientos y de identificar, y el propósito de todo su trabajo, las modalidades, los ámbitos y los propósitos que adoptó la intervención norteamericana en Chile en el periodo 1962-1976. Cuestión que aborda dentro de una perspectiva regional, pues dicha intervención tuvo, para decirlo con sus palabras, por objetivo mantener el esquema de dominación de los Estados Unidos no solo sobre Chile, sino sobre el conjunto de Latinoamérica. Y esto es lo que él analiza en los 9 apretados capítulos, de su libro, ¿no? En este sentido, a mí hay una serie de elementos que a lo mejor para los estudiantes de la historia de Chile contemporánea son muy conocidos, también para aquellos que vivieron en esa coyuntura son muy conocidos, pero a mí me llama mucho la atención que el libro de Corbalán realiza un muy rico análisis de las fuerzas internas, ¿no?, para retomar nuevamente su vocabulario, que facilitaron, aunque no siempre con los mismos objetivos, eso es muy claro, es muy riguroso en distinguir un grupo de otro grupo, pero que facilitaron la intervención norteamericana, ¿no? O sea, el papel central que le ocupa en este sentido a la democracia cristiana, tanto en la época previa en la década de los 60, en la época previa al golpe militar y a la legitimación posterior del golpe militar, que como bien lo señala el autor, no siempre fueron muy bien escuchados, pero
Lo interesante es que el historiador logra demostrar una absoluta coherencia, y en ese sentido discrepo con Claudio, entre la política de la democracia cristiana y las orientaciones generadas y que se visualizan en la documentación que ha presentado, digamos, y que ha analizado Luis Corbalán. De ahí que dedique una gran atención al Partido Demócrata Cristiano, y que en la solapa del libro aparezcan varios, o dos a lo menos, de sus próceres, Saldívar, digamos, uno de ellos, y Patricio Elwin, ¿no? Tal vez, como él bien lo señala, que es al que identifica, digamos, en este giro en mayo del 73 hacia a un pronunciamiento de la facción más conservadora dentro de la democracia cristiana. En parte de su análisis, que yo simplemente me limitaría a retomar, y ustedes tendrán la oportunidad de leer este texto, en parte de su análisis concluye para la década del 70 y 73 que la injerencia, cito textualmente al doctor Corbalán, que la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Chile, orientada al golpe, fue enorme y abarcó los más diversos ámbitos. Los tres componentes de esa política, que eran las acciones encubiertas, ¿no?, cuya ejecución estaba a cargo de la estación local de la CIA, hay una serie de acciones encubiertas, ¿no?, de las cuales algunas de ellas se desentienden, pero que las que evidentemente interfieren, como el asesinato de Schneider, otorgando los elementos, las armas necesarias para su ejecución, orientando también la información que está recibiendo la CIA, en este caso, de ciertos militares activos en la zona. Creo que en ese caso el libro demuestra, digamos, con mucha sistematicidad el tipo de acciones encubiertas, sobre todo en este periodo del 70 al 73. Probablemente pudo haber alguna diferencia, pero no hay que olvidar que en conjunto, y vuelvo a esa expresión de Nixon, la CIA es el pueblo norteamericano. Hay ahí obviamente una política velada de intervención, ¿no?, de mantención de los equilibrios regionales, etcétera, en el contexto que se explica, por supuesto, de la Guerra Fría. De otra parte, otra componente de esta injerencia estuvo dado por lo que ya ha sido mencionado acá, que las presiones económicas que conocemos, presiones económicas que se dan básicamente en la negativa a otorgar, claro, créditos al Estado de Chile para pagar las deudas, ¿no?, de los gobiernos de Alessandri y Frei, no del siglo XIX, de Alessandri y Frei. Ahí la mayor cantidad de endeudamiento por parte del Estado chileno, ¿no? O sea, la historia es bastante más reciente de lo que uno podría suponer. Y de otra parte, y la presentación, ¿no?, que un poco eso puede llevarnos a pensar que había una visión un poco bien intencionada por parte de estos aparatos, que Luis Corbalán señala, digamos, repitiendo los documentos de la época, de una cara fría pero correcta, ¿no?, y que explica básicamente las maniobras diplomáticas, etcétera, etcétera, el cerco a la unidad popular. Y esto, como bien lo demuestra Luis Corbalán, se llevó a cabo con una rigurosa coherencia. Hay una rigurosa coherencia en estos tres componentes de acciones encubiertas, presión económica y el juego diplomático. O sea, lo que aparentemente podría ser una especie de visiones distintas corresponde más bien a componentes de una misma política. Esta política fue elaborada, como bien lo señalan los trabajos de Corbalán, en los niveles más altos del Estado norteamericano. Y es precisamente que con el golpe de Estado del 11 de septiembre se consiguió cumplir, digamos, una de sus metas, no sin antes haber contado con la intervención, con la ayuda de lo que él llama las fuerzas internas, que analiza como le señalaba, desde los partidos políticos, los medios de comunicación, los centros de estudio, etcétera, etcétera. Ahora bien, Luis Corbalán precisamente matiza, digamos, un poco el juicio, indudablemente, que indica e identifica que estas fuerzas internas también se encontraban movilizadas por intereses propios, ¿no?, en función de los cuales, de manera instrumental, tendieron a visualizar una virtual alianza con la potencia del norte. Y ahí volvemos nuevamente al análisis que hace de la democracia cristiana, pero también del Partido Nacional.
O sea, no fueron meros instrumentos, digamos, de la política de injerencia norteamericana, tenían intereses propios, y Corbalán lo señala, digamos, a propósito, después del golpe de Estado, esos intereses propios tenían que ver con el afán de poder, ¿no? Con la captura del poder que motivaba a personeros tan oscuros como Saldívar y Frey. Creo que en ese sentido el texto vuelve a poner un debate. Entonces aquí diría un par de cosas antes de terminar. Un debate respecto, lo sabemos, ¿no? A propósito, y a pesar de que Chávez termine siendo embalsamado, creo que hay en el contexto contemporáneo nuevamente una gran cantidad de evidencia. O sea, esa política de injerencia norteamericana en las regiones latinoamericanas no ha cesado, ¿no? Tenemos una serie de elementos que lo pueden demostrar: la intervención en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, etcétera, la desestabilización también en Argentina, etcétera, etcétera. Hay una serie de elementos que pueden permitirnos entender, digamos, que hay una coherencia también, ¿no? Va más allá de este periodo que se analiza, que lo deja muy bien hasta el 76, que es cuando uno de los grandes actores, ¿no? La democracia cristiana, finalmente, digamos, pasa a la oposición en Chile. Bueno, y de esta manera, recordar con lo que habíamos comenzado, el pasado siempre retorna, y afortunadamente retorna, no en el formato de una memoria oral, difusa, sino que en el formato del texto de un historiador construido con rigor, con una pasión enorme por establecer los acontecimientos y por otorgar inteligibilidad. En ese sentido, le agradezco nuevamente al profesor Corbalán la invitación para cursada, digamos, para comentar su último libro. Gracias.